Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Al escuchar la primera lectura, que es del libro de los Hechos de los Apóstoles, veamos cómo, lo que tenemos que aprender en esto es que a pesar de que el hombre se opone a los planes de Dios, Dios realiza los planes, porque todos sus planes de Dios son para el bien del hombre, para el bien de la humanidad. Habrá quienes se opongan, como fue el caso de las autoridades en el pueblo de Israel, autoridades religiosas y autoridades civiles. A pesar de su oposición, Dios continúa con su propia obra, y es la obra de salvación para toda la humanidad. Suceda lo que suceda, por eso, cuando veamos que parece ser que el mal va extendiéndose y cada vez es más grande, el bien nunca va a perder. Dios nunca va a perder, jamás, jamás. Aunque podamos ver que hay mucho mal y pecado sobre la tierra y decir, es que hay más pecado, hay más maldad, se va extendiendo cada vez más, que hay personas más malas que buenas. No, porque Dios nunca va a perder. Y aunque así pareciera a los ojos de los hombres, Dios actúa y sabe cuándo es el momento para decir y frenar aquello. Todo para salvar a sus propios hijos, siempre para pensar en sus propios hijos. Aunque haya quienes se opongan a la verdad, quienes no acepten el plan de salvación de Dios, que se opongan, que hagan lo que quieran, que busquen la manera de que poder acabar y destruir, no van a poder nunca. Quisieron acabar con Cristo, pensaron ellos que matando a Cristo se acababa todo aquello. Y pensaban así que ellos podrían seguir con su manera de pensar y de vivir, acabando con quien los denunciaba o les había descubierto la falsedad o echado abajo todo su teatro de falsedad y corrupción, engaño y mentira. Se equivocaron, porque ellos pensaron que matando a Cristo se acababa todo, pero nunca pensaron que Cristo iba a resucitar y que la vida ahí estaba. La vida no podía acabar. El dueño de la vida, Él podía entregarla y podía recuperarla, y ese es Cristo Jesús. Por eso, veamos bien cómo cuando fueron liberados por un ángel del Señor, les dijo, vayan a predicar en el templo lo que es la nueva vida. Esa experiencia de nueva vida, esta experiencia de esta nueva vida, la vida que anunció Cristo Jesús, la manera de vivir en este mundo para poder alcanzar la vida que no se acaba. Por eso, a pesar de que ellos se opusieron y pensaron que así los iban a someter y tener allí encerrados para que no predicaran, ni hablaran, ni hicieran nada en nombre de Cristo Jesús, se vino abajo todo. Por eso dice que regresaron los guardias y dijeron,
A ver, todo está en orden, los guardias, los que están cuidando, los que están vigilando, están en su lugar. Todo está cerrado, pero no están los que estaban presos. ¿Dónde están? Alguien llegó y dijo, están enseñando en el templo. Y fueron por ellos sin traerlos con violencia, por miedo de la gente. ¿Qué estaban haciendo allá? ¿Qué no estaban en la cárcel? Para que podamos entender que el hombre puede oponerse y no hay ninguna barrera que pueda detener los planes de Dios. Nada. No hay nada que lo pueda detener. Si en el mundo encontramos gobiernos, autoridades, grupos de personas radicales en contra del plan de salvación de Dios, en contra del Evangelio, de la Iglesia y de Cristo, no van a poder, no van a poder. Son siglos y siglos y siglos que han pasado. Son más de 20 siglos y no han destruido a la Iglesia. Porque la Iglesia fue construida por la sangre de Cristo Jesús, por el amor de Cristo. Y Cristo no es cualquier persona, es la segunda persona de la Santísima Trinidad y Cristo es Dios. Así es de que, aunque haya quienes se opongan, difamen y busquen la manera de poder destruir a la Iglesia y demás, no van a poder, no van a poder. Por eso les vuelvo a repetir, son más de 20 siglos que han querido destruir a la Iglesia y ha habido enemigos en contra de la Iglesia, en contra de Cristo Jesús. ¿Y cuándo han podido? La Iglesia sigue viva, la Iglesia sigue adelante, porque son los planes de Dios, es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está por encima de cualquier persona o grupo de personas. No van a poder, se desgastan solos, se acaban solos, no van a poder. La Iglesia va a continuar hasta el final, y lo dijo Cristo, los poderes del infierno jamás van a destruirla, nunca la van a destruir, porque fue cimentada, la Iglesia se construyó sobre sangre, sacrificio, lágrimas, sudor de Cristo Jesús. Así de que nunca se va a poder. Por eso al escuchar el Evangelio, encontramos la síntesis de las Sagradas Escrituras. Se hizo, lo habíamos comentado en alguna ocasión, un concurso. ¿Cómo podrías tú sintetizar las Sagradas Escrituras en una frase que encerrara todo lo que es el plan de salvación de Dios? Y eso fue. La frase que ganó fue esta: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esa fue la frase que ganó. Eso es lo que encierra todas las Sagradas Escrituras, porque los libros del Pentateuco, que se habla, la ley de Moisés, los profetas, los salmos, todos hablaron de Cristo, todos hablaron de la salvación, hablaron del Mesías, hablaron de la venida de Cristo Jesús, todos hablaron, todos. Por eso cuando Cristo se encontró a los discípulos de Maús, les fue explicando cada uno de los pasajes que se referían a Él mismo. Se los fue explicando para que pudieran entender. Por eso entonces entendemos que si el Antiguo Testamento todo habla de las promesas de la venida del Mesías, y el Mesías ya vino, y todo lo que es el Nuevo Testamento habla de la persona de Cristo, esa es la síntesis. Cristo vino para salvar al mundo, no para condenar. Por eso el hombre, y lo que está diciendo San Juan, el hombre que se condena por sus obras, porque Él así lo ha querido. Dios no condena a nadie, porque Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo se salvara por Él, no para que se condenara. El mundo, Cristo no vino a condenar a nadie, vino a salvar a toda la humanidad. Que el hombre se aleje de Dios, que el hombre por sus malas obras quiera vivir en el pecado, en la oscuridad, y se salga de la luz, o se aparte de la luz, o rechace la luz, ese es su propio problema. Ese es su problema. Por eso, quien rechazó la luz, quien rechazó la voluntad de Dios, y quien parte de este mundo, sale de este mundo, su propia alma no se va a presentar ante Dios, porque Él mismo eligió la oscuridad. Él mismo decidió vivir en el pecado, elegir el pecado, y renegó de su propia fe, renegó del mismo Dios. No va a ver a Dios. Llega directamente al lugar de su condenación, porque Él mismo renegó de la voluntad de Dios, rechazó al mismo Dios.
O sea que el hombre escoge lo que él quiere. El hombre va a escoger lo que él quiere y Dios no condena a nadie. Solo el hombre en su vida va caminando y va eligiendo lo que él quiere. Si se desvía y se pierde, y si en el perderse la muerte le sorprende, ese fue su problema. Que Dios ofreció la salvación, que Dios siempre estuvo aconsejando por la luz del Espíritu Santo para orientarlo y que el hombre pudiera captar que estaba mal y aún así, consciente de su maldad, siguió. Ese es su problema. Pero Dios nunca abandona a sus hijos. Por eso el Salmo decía, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y la prueba está en eso, en el abandono, en la confianza en Dios. Confiar siempre en Dios, pero cuando el hombre confía en otras cosas, en su pecado, en las obras de la oscuridad, las tinieblas, eso es lo que va a preferir. Por eso dice que se aleja de la luz, rechaza la luz porque no quiere que sus obras se vean. ¿Qué pasa con el enemigo donde ve en un hogar que hay luz? No entra. Un hogar que comulga es una familia que comulga. Esa luz entra a su interior y el enemigo no puede hacer nada. Un hogar que reza el rosario, la presencia de los ángeles son luz. Y la luz ciega al enemigo y no puede entrar, no entra. Fíjense cómo son las cosas. ¿Cuántas familias prefieren irse a lo fácil, a lo cómodo, no sacrificarse? Prefieren mejor vivir el ahí se va. Hay oscuridad. Por eso el enemigo entra a donde hay oscuridad. Donde hay luz, se encandila, no puede entrar y se retira. Porque hay luz, porque hay familia unida en la comunión y unida en la oración. Entonces no entra a destruir. Buscará y rondará por acá afuera a ver qué hace. Pero el que comulga tiene la fuerza de Cristo en la Eucaristía, unido a Cristo, que es la luz, y eso hace que el enemigo se ciegue. Pero vean cómo hay gente que prefiere mejor la oscuridad, en el pecado, el vivir mal, alejarse de Dios y no acercarse a Dios. Y por eso viven la desgracia. Pero si la muerte le sorprende viviendo así, se perderá, se va a perder. Eso es lo que debemos de entender, lo que nos presenta hoy la misma palabra de Dios. ¿De acuerdo? Así es de que si el hombre se opone, Dios lo va a buscar siempre. Dios nunca se va a cansar de buscar siempre a sus hijos para salvarlos. Siempre, siempre, siempre. Pero si el hombre se aleja porque quiere, y si la muerte lo sorprende, pues allá él. Pero Dios nunca va a permitir que se pierda nadie, salvo si la persona no tiene voluntad para salvarse. Eso será su problema. Pónganse de pie.